y circúlenme por donde les salga a ustedes, por donde les dé la gana. Delincuentes son ustedes, terroristas son ustedes, asesinos son ustedes, los que han acabado con Cuba son ustedes, los que tienen aterrorizado hace 60 años al pueblo de Cuba son ustedes. Aquí está, programa para la recuperación del sector azucarero. Vamos a ver si en el sector azucarero sí que nos sorprenden. A ver. Una de las cosas que nosotros nos estimula a que los compañeros, a que los cooperativistas. Yo tengo muchas cosas que me estimulan. El comunismo no es una de ellas. Pero qué manera de tener que ser estimulados esta gente, ¿eh? Tienen que vivir como con un dedo metido en las nalgas el día entero. A mí nadie me estimula aquí. Nadie viene a instarme. Nadie viene a hacerme conciencia de que yo tengo que levantarme a trabajar, a hacer. Nadie viene a trabajar ideológicamente conmigo. Yo me siento estimulado con la expectativa, con la certeza de que si hago las cosas bien, voy a vivir mejor. Voy a tener más libertad financiera, de tiempo, de todo. Voy a darle una vida mejor a mi familia. A mí me estimulan mis proyectos, me estimulan mis propias ambiciones personales. No, a los comunistas, mira que hay que estimularlo. Estimula por aquí, estimula por allá. No que con uno, no que con dos, no que estimúlame más, no que hazme en rosca, no que... No. Óyeme, a ver, vamos a ver con qué se estimula el señor. Una de las cosas que nosotros nos estimula a que los compañeros, a que los cooperativistas y aquellas personas que tenemos en los campos lograran sembrar más caña y atenderla mejor, es que hoy supiesen ya el precio o que lo supiesen desde que comenzaron a sembrar la caña. No, que yo comienzo a sembrar la caña y no sé todavía cómo me la van a pagar, no sé las utilidades ni los dividendos que voy a obtener a partir de que todavía un precio centralizado a nivel de país, pero eso no es el bloqueo externo. Eso es lentitud, eso es tomar decisiones al nivel que sean. Eso tenemos que ser críticos y autocríticos en ese sentido. No. Ven acá, ¿y por qué hacen zafra en esas condiciones? Si yo no conozco, y así mismo es con la inversión extranjera, si yo no puedo hacer un cálculo en el mejor de los casos, en el peor de los casos, y yo tengo que tener números para yo planificarme. ¿Cómo quieren ellos que se siembre la caña y que se siembre todas las cosas? ¿Cómo tú vas a sembrar caña al costo que está el combustible, la mano de obra, todo, la guardia de todo, aquí te lo roban todo, y tú no sabes a cuánto te van a pagar la caña? Pero la gente se presta, y en vez de sembrar otros cultivos y esto y lo otro, no, la caña, la zafra, el llamado que hizo la dirección del país, eso es ser socotroco y pico. Vamos a seguir viendo. Eso tenemos que ser críticos y autocríticos en ese sentido. Nosotros tenemos hoy los suelos de caña, los campos de caña, infestados de una manera en hierba, en marabú, en maleza. Y hoy el corte mecanizado es un problema. Hoy las combinadas en la mayoría de estos campos no se van a poder meter. ¿Y qué lo sustituye? El corte manual. Y esta caña no la podemos perder. Y ese corte manual hoy lo tenemos bien enredado porque no tenemos la fuerza laboral para atender este corte manual. Si hay personas todavía con esa cultura, lo que no podemos es seguir permitiendo ese éxodo que... ¿Y cómo es que me dijeron ayer en un reportaje que el año 24 iba a ser mejor? Si una de las industrias principales de Cuba es la zafra, es de la que más personas emplea de todo, no tienen personas, ni machete, ni lima, ni recursos, ni guarapo, ni un café para darle a la gente para cortar caña a mano, ni salarios dignos que pagarle. Las combinadas no se pueden meter a los cañaverales porque están llenos de marabú. Los cañaverales aquí en Dominicana, en El Salvador, en Brasil, están preciosos, atendidos todos por el capitalismo, cada vez haciendo mejor azúcar o central y todo. Eso es un problema muy particular de Cuba. ¿Por qué será que el mejor país productor de azúcar del mundo ha llegado a estas condiciones tan paupérrimas? ¿No será el comunismo? Ah, no, es que eso no nos lo podemos cuestionar. Ah, bueno, pues seguiremos mal porque ese es el problema. Pero me asombra que ayer o antier te pusimos aquí un reportaje que el año 24 hay condiciones para que la cosa sea buena, pero si vamos sector por sector y todo es malo.
A ver qué más. Existe. Nosotros indiscutiblemente tenemos que buscar la fuerza joven, hay que rescatar, y para esto ya están diseñadas, está escrito, está todo. Lo que tenemos que buscar que todo esto se cumpla. Y los problemas que hay, ese problema de organización que nosotros desde el grupo está identificado, la organización no es más que el acompañamiento, es el control para que esto se organice, se controle. Ese modelo que nosotros estamos implementando no da el desarrollo que el sector necesita. Eso da un sostenimiento, porque bajo las condiciones actuales de la economía pudiéramos lograr un crecimiento paulatino que no cubriría las necesidades del país. ¿Por qué? Porque el sector es estratégico por una sola condición, porque está vinculado al aporte de la matriz energética. La transformación de la matriz energética nos obliga a ir a un proceso de modernización de los centrales para poder buscar ese aporte. Y entonces tenemos en la cartera de oportunidad de negocio 16 proyectos que están con estudios de preevaluación, para hablarle en números redondos. La modernización de un central entre grande y mediano anda por 120 millones. El de Uruguay, que estamos a punto de poder cerrar una negociación con una empresa rusa, tiene un estudio de 150 millones. Uruguay no se le ha invertido 150 millones desde que triunfó la revolución. Es un proyecto para 5 años. El sector, para desarrollarlo para este país, lleva inversión extranjera. ¿Y si los extranjeros no quieren invertir en el central? Dice que al Uruguay no se le han invertido 150 millones desde que triunfó la revolución. O sea, nunca. No es que la revolución le invirtió 150 millones cuando triunfó. La revolución lo cogió bueno, mantenido, brillante, limpio, porque mira que esos americanos y los cubanos que trabajaban en eso eran limpios, organizados y tenían esos centrales que eran lujo. Hoy son basureros los centrales, llenos de rata, llenos de mugre, llenos de toda aquella cosa prieta, y de allí no sale más nada que peste. Y no lo digo jodiendo, yo he pasado a kilómetros central y la peste no hay quien la aguante. Yo te digo una cosa, cubano que me ves, no hay que ser muy inteligente para leer todo este panorama y saber que esta gente no pueden pasar de este fin de año, de los próximos meses. No sé, esto es una cosa, señores, esto con el mismo sistema y con la misma, esto no tiene solución de ningún tipo de nada. Esto, señores, de verdad es una cosa, no hay palabra. Aquí no va a haber ni zafra, ni va a haber nada, ni va a haber, esto es una locura. Fíjate que lo mejor que le pudiera pasar a los comunistas es que haya un estallido social ya. El estallido social, las protestas masivas que hacen falta en Cuba para el cambio del sistema, no es que nada más que le hagan falta a los cubanos para ser libres y ser prósperos. Eso puede salvar a los comunistas. Si hoy ocurriera un estallido social y Cuba cambia, mucha de esta gente va a ir preso, mucha de esta gente tienen grandes responsabilidades. Bueno, otro estuvo ahí en el Ministerio del Azúcar, habló un poco de mierda, pero bueno, la inmensa mayoría de los cubanos va a vivir mejor. Ahora, si el estallido social no ocurre ahora y ocurre dentro de un año, día que pasa es día de más delincuencia, de más pandilla, de más crimen organizado. Después te voy a contar la muerte de la muchacha de 16 años, que ya salieron los detalles. Tortura. Le partieron las piernas, le partieron las caderas, le partieron las costillas delante de un niño de 2 años, el papá y el hijo drogados. Nadie se metió, ni el barrio, ni nada. Hoy mataron a otra muchacha. Entonces, es importante cuando el pueblo despierta, porque si el pueblo despierta demasiado tarde, ya cuando no hay por dónde recomenzar, por dónde reconstruir, ya es delincuente contra delincuente, ya es, oye, aquello va a ser un Haití malo, malo para los comunistas también. Los comunistas de todos los países de Europa del Este se beneficiaron de lo rápido que ocurrió el cambio. Hoy todos son capitalistas y todos tienen comida y todos viven bien, comunistas y no comunistas. Pero si siguen demorando el cambio en Cuba, esta gente tampoco va a salir airoso. A ver, la dictadura explica
la implicación penal y jurídica de la lista nacional de terroristas. ¡Ah, caramba! Óyeme, más cosas contra nosotros. Vamos a ver con qué nueva amenaza se bajan. Están sin zafra, están sin casa, sin construcción, sin nada, sin nada, pero mira para qué están puestos ellos. A ver. Y detenerme específicamente en este fragmento y en estos nombres que aquí aparecen. ¿Y por qué voy a hacerlo? Quisiera, vicefiscal, teniente coronel, sus opiniones. Dice la lista que hay un expediente investigativo del año 2021 que está iniciado por incitar a la realización de actos, de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, así como promover la agresión armada contra Cuba. Y están estos nombres: Alexander Otaola, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliezer Ávila, Liudmila Santiesteban, Manuel Milanés, Alain Lambert, Jorge Ramón Batista y Eduardo Arias León. Estas personas, sobre todo algunos nombres aquí, esencialmente tienen plataformas a través de las tecnologías de la comunicación en la cual realizan actos de incitación y en algunos casos se está hablando de el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, que lo que ellos hacen responde al ejercicio de su libertad o su derecho a la libertad de expresión y que no tiene nada que ver con actos de terrorismo. Mi pregunta concreta ¿es libertad de expresión o son actos de terrorismo? ¿Merecen o no estar en esta lista que denomina a personas así con esa categoría de terroristas? Vicefiscal. Bueno, indudablemente, Humberto, nosotros no tenemos ninguna duda del derecho que tienen todas las personas a expresarse libremente. Pero hay que tener en cuenta que ese derecho no es absoluto, no puede ser absoluto. El artículo 45 de nuestra Constitución, al que hemos hecho referencia en diversas ocasiones, establece precisamente los límites a ese derecho o al ejercicio de cualquier derecho. En primer lugar, el respeto al derecho de los demás. No puedes ejercer un derecho si violas, si violentas el derecho de los demás porque se produce un conflicto. El respeto también a la seguridad colectiva, al bienestar general, a la Constitución, al orden público y al resto del ordenamiento jurídico. Pero si además de esos límites que se establecen en la Constitución, lo que expresan, lo que se expresa en las nuevas tecnologías de la información o por cualquier medio, por cualquier vía, además de estos elementos, también constituyen hechos delictivos, entonces no hay ninguna duda que el uso de esas tecnologías, de esas modernas tecnologías, de esas y otras que puedan venir, se convierten también en un nuevo escenario para cometer hechos delictivos, para cometer hechos terroristas y violentos. Pero, vicefiscal, estas personas no están en Cuba. La pregunta ahora sería, ¿qué puede ocurrir concretamente? Pero ya el vicefiscal ya echó la lista por tierra. Aquí en la última parte de su respuesta, él responde. La pregunta es, ¿estas personas son terroristas o no son terroristas? Y él culmina diciendo, esto se puede convertir en que sucedan cosas terroristas. Pero eso no, o sea, la respuesta que él está dando Humberto es, estas personas no son terroristas. Obviamente en esa lista no hay ningún terrorista. Terrorista es Mariela Castro diciendo que ella y la hija del Che, que saben disparar y disparar bien y que cuenten con ella para ir a matar a los israelíes. Eso sí, debería estar en esa lista. Ellas están incitando a ir a apoyar a una organización terrorista como Hamas. Nosotros somos cubanos. En Cuba hay una dictadura. Aquí lo que decimos todos los días es que el pueblo tiene el derecho a protestar. O sea, lo mismo que está escrito en la Constitución, pero hacerlo de verdad y ejercerlo masivamente en las calles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero mira qué clase de enredo forma el fiscal para ver cómo llega a conectar un punto con otro, porque él habla de posible comisión de delito, de cosas, pero es que del delito al terrorismo es como darle la vuelta al mundo 3 veces. Juan Carlos, dale un tin atrás para que usted vea que la conclusión del mismo fiscal es que él no puede decir, no, sí, son terroristas por esto, por esto y por esto. Mira. Se establecen en la Constitución.
lo que expresan, lo que se expresa en las nuevas tecnologías de la información o por cualquier medio, por cualquier vía, además de estos elementos, también constituyen hechos delictivos, entonces no hay ninguna duda que el uso de esas tecnologías, de esas modernas tecnologías, de esas y otras que puedan venir, se convierten también en un nuevo escenario para cometer hechos delictivos, para cometer hechos terroristas y violentos. Pero, vicefiscal, estas personas no están en Cuba. La pregunta ahora sería, ¿qué puede ocurrir concretamente con estas personas? ¿Existen vías, maneras, formas en las que Cuba pudiera insertarse para que no quede la lista solamente como la enunciación en la Gaceta Oficial, independientemente de la repercusión legal que explicaba la viceministra, tiene lo que en ella se publique? Sí, Humberto, igualmente nosotros hemos dicho en otros momentos que la legislación penal cubana, tanto el Código Penal como la Ley del Proceso Penal, también recientemente aprobada, son normas modernas, normas que se nutren de los elementos más modernos también desde el punto de vista internacional para la prevención y el enfrentamiento al delito. Y no solo son normas que dan una importante garantía de seguridad para las personas, respetando sus derechos. También estas normas se han nutrido, las normas cubanas, de instituciones que permiten dotar a los órganos que les corresponde tanto investigar como continuar con el proceso penal, dar un enfrentamiento efectivo. Por ejemplo, yo quisiera ir hasta una parte de nuestras leyes que habla de la llamada extradición. Quisiera mostrarla, artículo 720 concreto. Una anotación rápida. Qué curioso que cuando ellos hacen algo para reprimir, ellos se nutren de la experiencia del mundo. No, nuestras normas han bebido de la misma ley que tiene Francia, de la misma ley que tiene Canadá. Ahora tú le dices, para defender los derechos humanos, y te dicen, la noción que tenemos nosotros de los derechos humanos no es la misma que la que tiene el mundo, ni las Naciones Unidas, ni la Carta Universal. Cuando se trata de respetarle los derechos a las personas, eso es una idea burguesa de los derechos humanos que el mundo... No. Nosotros somos muy propios, muy de nosotros en eso. Ahora, cuando es para reprimir, nosotros bebemos del mundo. Lo que dice el mundo, sí, pero el mundo también dice que la gente tiene que ser libre, que existe el derecho a la protesta. En el mundo se cayeron ya casi todas las dictaduras, que hay elecciones cada 4 años. En el mundo hay una larga tradición democrática, de sociedad civil, de alternancia en el poder, de diferentes partidos políticos. A esta gente le gusta imitar al mundo en lo que le sale a ellos el tolete. Para joder, para reprimir, para perseguir. Pero para lo que es el beneficio, en el mundo la gente toma café de café, come pan de pan, toma leche de leche, helado de helado. No, pero eso no. Ya ellos son muy de palmiche, muy de amapola, muy de la cáscara. Ellos son muy suyos para lo que quieren. Cuando quieren joder, se escudan en el mundo, no en el resto del mundo. Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿Cuba puede solicitar la extradición desde el país donde se encuentra alguna de esas personas hacia territorio nacional, sí o no? Bueno, indiscutiblemente, uno de los elementos a los que estaba ahí precisamente iba a hacer referencia es a la extradición, que forma parte de la cooperación penal internacional. La extradición es uno de los actos, un acto importante de la cooperación penal internacional que regula la legislación penal cubana. Por tanto, a partir de lo que establece la ley, de los requisitos establecidos, o sea, el cumplimiento de nuestra propia normativa, los tratados internacionales y también el principio de reciprocidad, es perfectamente posible que las autoridades penales cubanas puedan, en materia de cooperación penal internacional, solicitar a autoridades penales de otros países la extradición de alguna de las personas que ha cometido hechos delictivos y no se encuentra en Cuba. Entre los requisitos establecidos, por supuesto, están, en el caso de Cuba, la autoridad central para ejecutarlo es el ministro de Justicia. O sea, que tiene que el ministro de Justicia participar en este proceso. Correcto. La asistencia penal internacional, estaba revisando aquí en la ley, ¿qué es? Porque no solo la extradición, también se puede solicitar asistencia en asuntos específicos en función de esta lista de la legislación cubana también prevé otros actos de cooperación penal internacional. La asistencia penal internacional
el traslado de personas y el traslado de sancionados, pero correctamente la asistencia penal internacional, que es un método muy efectivo porque también le da posibilidades al resto de las autoridades que intervienen en el proceso penal, aunque no sea la autoridad central, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo Popular, a hacer acciones concretas de asistencia penal internacional, también con autoridades penales de otros territorios. Entre los elementos fundamentales de la asistencia están las investigaciones conjuntas, la ocupación de fondos, la ocupación preventiva de bienes, la realización de diligencias en el exterior del país, la toma de declaraciones, entre otras muy diversas, que garantizan también que ese enfrentamiento, cuando rebasa las fronteras del ámbito nacional, pueda ser efectivo. ¿Hay ejemplos de que esto ocurra, que se materialice? Hay muchos ejemplos en diversos procesos penales que hemos tenido en algunos momentos en tramitación, incluso en procesos penales que tenemos en tramitación en estos momentos. Hay ejemplos concretos de personas que estaban en otros países, que habían delinquido en Cuba y que hemos logrado que en estos momentos se encuentren en el país esperando o sometidos a los procesos legales correspondientes. ¿Hay ejemplos recientes? Ejemplos muy recientes. ¿De cooperación de otros países con Cuba para asuntos de este tipo? De cooperación de otros países con Cuba y también de Cuba con otros países, pero específicamente de otros países con Cuba. Hay ejemplos muy recientes que se encuentran hoy en tramitación en los órganos competentes. Teniente Coronel, y en materia de la investigación, ¿existe intercambio de Cuba con otros países? ¿Existe colaboración reciente y efectiva en asuntos de esta gravedad? Bueno, en general sí, y hacer una acotación que me parece importante. En esa lista de designados terroristas hay perseguidos por hechos concretos materializados en Cuba, por reclutados por ellos que están circulados con notificación roja de Interpol y residen libremente en los Estados Unidos. ¿Qué significa la notificación roja de la Interpol? Que están circulados por ser autores de un delito de sabotaje, que la Policía Internacional, como se le conoce, Interpol, recibió la solicitud de Cuba y con los argumentos que Cuba aportó, decidió que tenían mérito suficiente y los circuló con notificación roja para ser detenidos donde se encuentren. Estamos hablando de determinados casos de esa lista. Exactamente. Y en el caso o en los casos que no están notificados a Interpol, ¿pudiera Cuba hacerlo también? También pudiera hacerlo y dependería solo de que Interpol decidiera que hay mérito suficiente, que a nuestro criterio debería haberlo porque están los materiales probatorios en cada uno de esos procesos. Pero más allá de eso, también se ha intercambiado en reiteradas oportunidades con las autoridades norteamericanas sobre los hechos terroristas cometidos contra Cuba y que salen, que nacen, que se organizan desde su territorio. Hay otro elemento en la ley nuestra, vicefiscal, que es juzgar en ausencia. Recuerdo que en alguna oportunidad lo explicamos. Vamos a verlo, por favor, en la ley. Explíqueme. Yo lo he dejado correr y lo he dejado correr para ver. No deben estar muy buenas las relaciones de cooperación entre Estados Unidos y Cuba en ese sentido, porque si hay un fenómeno que se viene repitiendo a lo largo de la historia es cometer crímenes en Estados Unidos y huir para Cuba. Crímenes de verdad, no es esto que es una infladera política completa, no es que fulano dijo con una directa que el comunismo no. Cosas de verdad. Hay gente que ha estafado a los Estados Unidos, al Medicaid, al Medicare, a agencias aquí federales, que han estafado a los bancos, a todos, y todos están residiendo felizmente en Cuba. Está el caso, ¿recuerdas el babalao que se vio involucrado en un tiroteo aquí de todo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquel prófugo de la ley norteamericana, el creador del Kaspersky, uno de origen ruso, ¿dónde se fue a refugiar con su novia? A Cuba. La asesina de los policías en Virginia, una histórica. Tú vas a la embajada americana y hay un mural. En la embajada de Estados Unidos hay un mural con toda la gente que cometió crímenes, incluyendo asesinatos, y que están refugiados en Cuba y que ellos agradecen cualquier información que se les pueda dar. Pero están refugiados gente de la ETA, que cometieron atentados de verdad con bombas, asesinaron personas, guardia civil y todo en España, y han vivido la vida entera como Carmelina en Cuba. En Cuba viven como Carmelina los asesinos, violadores, reclutadores de niños, narcotraficantes de la FARC en Colombia, del ELN, de Sendero Luminoso, de los Tupamaros, de los Montoneros, de
todos los movimientos violentos para derrocar gobiernos constitucionales de América Latina. En Cuba se le operó la cara a traficantes internacionales de armas iraníes que estaban detenidos en Argentina y que no le he seguido más la pista al avión venezolano circulado internacionalmente por tráfico de armas, y le habían operado la cara. Estaban viajando con 50 pasaportes cada uno y venían de La Habana, donde fueron sometidos a operaciones para que evadir las leyes internacionales. En La Habana, Cuba, se escondieron arsenales militares debajo de sacos de azúcar, violando las leyes internacionales sobre el tráfico de armas, y se metieron en barcos de azúcar para mandarla para Corea del Norte. ¿Quién carajo le dijo a los socotrocos esto? Que no tienen ninguna moral, ninguna vergüenza para hablar en el mundo ni de terrorismo, ni de delincuencia, porque los más grandes terroristas y delincuentes son ellos mismos. Que alguien les tiene miedo. Yo nunca en mi vida he cometido un delito. Lo afirmo y lo digo así donde quiera. Y me siento orgulloso de eso. Y me paso por el forro de los cojones a Humberto y a los 3 coroneles que están sentados ahí. Me tocan los cojones los 4. Vaya. Y circúlenme por donde les salga a ustedes, por donde les dé la gana. Delincuentes son ustedes. Terroristas son ustedes. Asesinos son ustedes. Los que han acabado con Cuba son ustedes. Los que tienen aterrorizado hace 60 años al pueblo de Cuba son ustedes. Tiranos, hijos de puta, son ustedes. Y si quieren venirme a buscar, ven tú directamente. Que venga él y los 3 coroneles y me vengan a buscar, que los estoy esperando. Llévame tú, dale. Esta gente se cree que uno es bobo. Esta gente se cree que uno es tonto. Y que te van a poner en la listica. Ay, mira, este es terrorista. ¿Tú sabes lo que están haciendo ellos con esta lista? Que si había alguien todavía en Interpol, si había alguien todavía en una agencia internacional de seguridad que le tenía algún tipo de respeto a ellos, con esta lista se le pierde. Ya Interpol jamás en la vida le va a leer ni un correo a esta gente, porque estas son cosas con las que no se juega. Ningún país serio, respetable en el mundo le manda el nombre de ningún influencer que da su opinión en las redes sociales a ninguna Interpol ni a ninguna nada. Hay que ser de verdad, hay que estar muy desesperado. Hay que ser muy irrespetuoso con las autoridades de ningún lugar para usted decirle a alguien que Liu Santiesteban es una terrorista o que Eliezer un terrorista o que todo un terrorista. Usted no se da cuenta que nosotros no tenemos ni una multa por llevar un semáforo en rojo en ningún país del mundo. Usted no sabe que yo he viajado a todos los países prácticamente de América Latina, que yo he viajado a Europa, a todos los países, que llegué de Punta Cana el otro día, que voy de vacaciones para donde me dé la gana, que yo puedo pisar más países que los que pueden pisar los coroneles que están sentados allí, que están sancionados de verdad por violadores de derechos humanos, por meterle con el palo en la cabeza a mujeres en la calle de Cuba, por encerrar a jóvenes inocentes, por joderle la vida a la familia cubana. Usted no se da cuenta que yo soy un ciudadano ilustre de este planeta, que tengo visa y tengo entrada a todos los países. Y usted es un come mierda, usted es un chivatón, usted es un guarapito de una pequeña isla en el Caribe, que es la puta de Rusia, del mundo entero, que se mete en toda la guerra, que apoya a Hamas, que apoya el genocidio de Ucrania, que manda mercenarios a ese genocidio, que tiene lleno de espías y de chivatones a los Estados Unidos y al mundo entero. ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes tienen ninguna vergüenza, ni ningún respeto, ni ninguna moral, ni que alguien escucha con seriedad la porquería que ustedes hablan? Desde que salió la dichosa lista,
No hay un amigo que me visite. No hay alguien que me llame. Que no nos descojonemos de la risa todos los días de tu lista, mijo. Si ustedes están en la lista de todos los peores países del mundo, todos esos coroneles que están sentados ahí están en la lista de represores, están en la lista de violadores de derechos humanos. Cuba está en la lista del peor país del mundo en libertad de expresión, en el ejercicio del periodismo, en la libertad de empresa, en la libertad de los ciudadanos, en los derechos de todos. La peor constitución, las peores leyes, te lo está demostrando la propia asamblea que estás haciendo. Nadie quiere invertir en Cuba, nadie quiere ir a Cuba, nada. Están suspendiendo ya las aerolíneas, los vuelos y todo. Están desbaratando a Cuba entera y te llenan la boca, mojona, de decir, no, porque tal influencer, restaurista, tal. Ustedes lo que están es locos como una cabra. Pencos, pendejos, miedosos. Vamos a seguir viendo. ¿Qué cosa es juzgar en ausencia? ¿Y sería posible en los casos de la lista, sí o no? Bueno, en esencia, Humberto, es una posibilidad para los casos de la lista y para otros casos de personas que no se encuentren en el país, que no hayan sido detenidos, que no hayan sido capturados, pero que evidentemente tengamos los elementos probatorios que lo vinculen a hechos delictivos. En este caso, precisamente los delitos de terrorismo son de los que la ley cubana prevé la posibilidad de juzgar en ausencia. O sea, aunque no se encuentren en Cuba, aunque no hayan sido detenidos, hay un grupo de requisitos establecidos en la ley del proceso penal que hay que cumplir, pero sí, es posible que puedan ser juzgados en ausencia, o sea, continuar el proceso penal en su contra, cumpliendo todos los requisitos y las garantías, incluidos el derecho a la defensa, hasta lograr la resolución definitiva que debe ser, por supuesto, una resolución del tribunal competente cuando se concluya la investigación y el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía. Si conecto esto de juzgar en ausencia con la asistencia penal, después de juzgar a alguien en ausencia, ¿es posible, mediante los mecanismos de asistencia penal, solicitar a esa persona, al país donde se encuentre, mire, esta persona ha sido juzgada en Cuba, está en su país? ¿Es posible eso? Indiscutiblemente. No hay un orden de prelación, pero se vinculan. Pueden incluso interactuar de manera simultánea, la asistencia penal internacional, el juzgamiento en ausencia, porque hay acciones que se complementan con independencia de que el juzgamiento en ausencia también puede ser o puede también entrar en juego cuando han fallado mecanismos anteriores como la asistencia penal internacional. ¿Qué clase de papelazo tú? ¿Qué clase de cuento? ¿Qué clase de mentira? Acuérdense que este programa dura media hora, pero se meten 30 días planificándolo. No es que Humberto le está preguntando allí cosas que ellos no eso está, te voy a decir así, oye, y aparte, qué cómico que dice Humberto, ¿sí o no? Y el tipo le mete una muela al carajo, las preguntas de sí o no son de sí o no. Qué cómico. Mira, dice Ralph, Eliezer, se te olvidó mencionar a Ana Hurtado, prófuga de la justicia española escondida en Cuba. Es que hay miles de casos. Miles de casos. Todo el que la caga en Estados Unidos, en México, en todo el Chile, lo que hace es fugarse para Cuba. Esta gente se ponen seriecitos ahí en una silla. No, y ellos hablan serio. Y te miran así. Y ponen ojitos y ponen carita. Y Humberto, no. Y hay gente en Cuba que se sienta en el televisor y cree que esta gente está hablando en serio. Y se creen todo esto. Es más fácil que metan preso en cualquier país del mundo a cualquiera de los 4 que están ahí que a cualquiera de los 50 y pico de la lista. La inmensa mayoría de las personas que están en la lista, menos 2 o 3 que ellos mismos han infiltrado ahí para levantar el perfil, son personalidades, somos personalidades en el mundo. Y perdónenme que me ponga, no sé, autosuficiente, hay veces que hay que hacerlo. Yo tengo visas de invitación de reinos, de gobierno, de Unión Europea, de visas de cortesía, visas de amabilidad de los parlamentos de los países que se honran con mi visita, con mi entrada, con mi todo. ¿Quién es Humberto? Humberto no ha salido de Cuba a ningún lado. Lo llevaron a pasear 2 días a Londres y cada cubano que lo vio pasar por el lado le tiró un escupidón en un ojo. Humberto viró para Cuba con el abrigo lleno de gargajos. Dios mío de la vida, qué quemados están esta gente, qué desesperación tienen. Y yo creo que esto lo que hay es que leerlo como es. Y es
que esta es la demostración de la efectividad que tiene la verdad sobre la mentira, la libertad sobre la represión, el poner todos los días del mundo la realidad de lo que pasa en Cuba versus el noticiero, el monopolio que perdieron ellos de la información. Señores, estamos ganando la pelea ideológica por primera vez en 64 años. Estamos a la ofensiva. Estamos en la mente y en el corazón de millones de cubanos dentro y fuera de Cuba. Estamos juntos, estamos en sintonía, estamos claros de la mierda donde está y qué es lo que hay que hacer. Pero ya la mierda lo sabe y está tomando precaución. Ya hizo la listica. Fíjate tú. Yo me voy a encargar de ir a las oficinas de Interpol de quitar esa cosa porque yo quiero averiguar quién es el de la lista que ellos le hicieron de verdad una alerta roja de ese y que la Interpol le haya puesto. Yo dudo que haya uno solo que la Interpol tenga ningún tipo de alerta de eso. Eso es mentira de ellos. No se dejen. No. Están metiendo tremendo perro cuento. Tremendo perro cuento. Así que nada, para adelante y a multiplicar todo lo que los tiene ellos corriendo. Hay que multiplicarse por 1000. Los 53 esos tenemos que convertirnos en 53 millones de gente. Mira otro ejemplo, el de los espías. Sancionaron 5 en los Estados Unidos y huyeron como 15 para Cuba. ¿Y por qué no los extraditaron para acá si cometieron crímenes aquí? Tenían identidades falsas, le mintieron aquí a la migración, organizaron aquí actos contra la comunidad, echaron a fajar grupos aquí, financiaron cosas. ¿Y por qué no Cuba no los mandó para acá si tiene una cooperación tremenda? ¿Tú crees que algún país serio y decente del mundo le hace el mínimo caso a estos mongólicos? Esto está hecho única y exclusivamente para la gente que no tiene mega, no tiene internet, lo único que ve es la mesa redonda. Qué lástima, bueno, lástima no antes, eso, qué asco me dan todos. No hay pueblo que